Bien. ¿Cómo vienen con el práctico 3? Supongo que ahora, bueno, tienen algo más urgente de lo cual ocuparse, pero si hay alguna cosa que quieren que vayamos viendo. Eh, Sí. yo tengo una duda ahí con el ejercicio 13, la parte B y C, Ajá. que es más que nada eh, como la elección de los cuatro valores para que pueda hacer que uno sea pequeño y el otro sea grande. Ujú. Bien. Ah, ok. Bien, eso está como bastante relacionado con lo que estábamos hablando el lunes, de que te vas a tener que ir por alguna de esas direcciones. ¿Sí? Eh, pero ahí lo vemos. Nos vemos, Javier. Em, Así que podemos ir viendo un poco. El resto de gente, ¿cómo vienen? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Pudieron ver la pizarra que hicimos el lunes? ¿Le pudieron pegar un vistazo? Si después puedes, quisiera volver al 9b, esas raíces, no sé cómo sacar las raíces. La idea tengo Ah, bien. de, Ah, y de Ah, el buenísimo, 7 no Noelia. lo, al final creo que quedó en ¿Ah? algo enrevesado, me parece. ¿Cuál? ¿El El 7? 7 también. Oh, sí, soy un pelotudo. Ahí ya encontré cómo era la forma. Después o sea, tengo que volver a básicamente física. Y No, con eso lo hacemos. bien. Vamos a. Hagamos un Jamboard entonces. Hacemos un Jamboard y vamos haciendo el 7 y ya le pegamos una vistazo un vistazo a los últimos. A ver, ahí está. Ahí les paso. Ahí debería estar el link. Ahí les paso para que puedan editar también. Listo. Igual vamos a compartir pantalla por las dudas. Entonces, el siete no, es una igualdad que se ve como media complicada de pensarla, pero si uno recuerda un poquito lo que hacíamos antes, cuando hacíamos el producto interno, medio que sale automático. Eh, Básicamente nosotros tenemos una matriz n por n y entonces la norma 2 de A sabemos que, o sea, tiene la definición, en el medio tenemos la definición básica, ¿no? La que siempre vemos, la que es la norma 2 de A por X para todo X, tal que su norma 2 igual a 1, el máximo de eso. Y después nos pone esa equivalencia con máximo de multiplicar izquierda, multiplicar derecha. Y en realidad lo que hay que pensar acá es básicamente qué significa ser eh, y transpuesta por cualquier z, ¿no? Y esto es o sea, esto es el producto interno, ¿no? Y, pero si nos acordábamos un poco, esto es lo mismo que esto, ¿no? La norma 2 de i por la norma 2 de z por el coseno de algún ángulo que hacen, que le podemos decir teta, ¿sí? Eh, y entonces esto quiere decir que, que la norma 2 de z, ¿sí? De cualquier z, eh, perdón, esto se puede definir directamente como el máximo para los i, tal que la norma 2 del i sea 1 de esto, ¿sí? O sea, por la igualdad que tenemos acá a la izquierda, tenemos eso. Alguien no lo puede ver. O sea, es como.
sabemos que el coseno siempre es eso, entonces va a ser siempre eso. Como que el coseno, el valor más grande que puede tener es 1, por lo tanto, hay una equivalencia entre estas dos, entre estas dos definiciones. Entonces, lo único que nos queda es reemplazar z por a por x, ¿no? Y agarrar ahí el máximo. Sí, igual, ok, el máximo de esto O sea, ¿qué tenemos es, ahora? ¿No? Que esto es por definición esto. Y entonces, ahora esto es un vector, ¿no? Para todo x. Entonces esto igual por definición al máximo de, podemos decir esto, ¿no? ¿Sí? Entonces con esto ya estamos. El máximo, estos dos máximos, en realidad los puedo juntar y son iguales, o puedo decir, ok, como el espacio de búsqueda puede llegar a ser un poco más grande, como que esto acá está fijado y una vez que encontrás este, le buscas este, podés decir que esto es menor o igual que la transpuesta por X, que el máximo completo, ¿no? En realidad bien. son equivalentes, pero bueno, podemos decir eso, ¿no? Que era lo que estábamos buscando. Profe, en este caso, cuando hacemos el módulo de Z en la norma 2 de Z, Sí. el I máximo que puede cumplir todo eso, ¿no sería como algo relacionado con un Z o algo así? Y el que cumple eso normalmente es el que tiene la dirección de Z, ¿no? Y cuyo ángulo que forman es cero, ¿no? O sea que tiene la dirección y el. No, es la dirección, claro, o sea, es la dirección y de magnitud 1. Sí. Claro, pero cuando haces de dirección, Ujú, bueno, cuando haces de magnitud, vos pedís Y que sean de módulo 1, no sí, necesariamente módulo 1. ujú, claro. Entonces, de ahí, básicamente, cuando esta igualdad se cumple, cuando el i tiene norma 1 y el coseno de este me da 1. ¿Sí? O sea, eso siempre se cumple. Ahí Esa es la real. norma de I2 igual a 1 no es al revés. O sea, no va norma de X afuera. Eh, t- t- sí, perdón, está al BR, sí, sí, exacto. Claro. Ahí coseno de tita es. Sí, O, es un coseno de teta, que bueno, eso podemos decir que teta es el ángulo que forma claro. Sí, Z mayor. sí. ¿Sí? Entre los dos vectores. Ujú. Entonces con eso sale el 7. Digamos que esa era la desigualdad más difícil que teníamos, ¿no? Eh, bien. Y de ahí lo que tenemos que ver es, entonces el 9 querían ver algo de ahí, de las raíces. Yo sí, las raíces, o sea, el ítem B es el que me complicaba. Ah, Aunque no sé si Andrés tenía dudas con el 13, no sé si quiere ver eso primero. No, o sea, también tengo dudas ahí relacionadas con el... ¿Ahí el 9 decías? Al sí. 9B Sí, el 9B, sí. El 9B y el 9C porque son casi lo mismo, nada más. sí,
El tema es como que trataba de usar una parte de Ujú. algo que habíamos visto en el teórico y me faltaba como un poco más y quedaba ahí, digamos. Sí, o sea, la raíz ese no sabía, no justificaba cómo sacarla, A ver. cómo, La raíz tenía una razón de cómo sacarla, pero no, pero aún con esa cosa, tampoco. sí, no sé, yo inventé, yo quería inventar, pero no. En realidad, creo que para esto conviene usar el ejercicio uno o el 2, no me acuerdo cuál. El uno. O sea, básicamente tienen todo para trabajar con el ahí. ¿Sí? Ahí lo vemos. El uno y el A también creo, ¿o no? Pues, sí. Veamos. Entonces es el B. O sea, nosotros sabemos por el uno, por el ejercicio uno, que, que X norma infinito es menor o igual que la norma 2 de X menor o igual a la raíz de N por la norma infinito de X infinito. ¿No? Em, bien. Y ahora, aquí iba a decir, em, acá lo que hay que pensar es cómo afecta la multiplicación de la matriz por un vector a uno de estos eh, bichos. Entonces, tenemos... Y usando, perdón, ¿le salió usando alguna de las definiciones, ¿cómo es? De las definiciones alternativas? ¿O De no las probaron por ahí? normas, de las matrices, digamos que sí, pero bueno, esa es mi duda que Yo traté de usar la definición de las de proposición, digamos, del máximo de la suma de la máxima fila y la máxima columna en cada uno de los sí, casos eso también yo y me sé. bloquea. Mm, bien. Eh, Yo a lo que ver. estaba usando es la definición del 7, o sea, la norma 2 del máximo de A por X con norma de X igual a uno. Ujú. Puede ser. Entonces tenemos que la norma 2 de A, quizás la podemos ver como eso. Y capaz de elegir algún Y particular. Esto, a ver, aunque un ratito. Creo que pensando Yo decía sería. la norma A por X, no Y transpuesta por A por X. Ah, pensé que Porque se me estaba. hace que con ese complica más. Para mí. Puede ser. Eh, sí, sí, capaz que. A ver, Porque como vos dices, hay que buscar un I. tenemos eso, tenemos esto.
con esta definición. A ver, ¿qué significa ser? ¿Qué significa qué es la norma infinita de A? ¿Cómo la podemos ver? También es un máximo, pero Ujú. de las sumas, no me acuerdo si de las filas o de las columnas. ¿De cuál? Em, Busquemos el teórico. la suma de las columnas y del máximo de las filas. O sea, es Por cada fila, el máximo de la suma de los valores absolutos de cada columna, ¿o no? Sí, no sé. o sea, por cada Confundo un poco. fila, o sea, buscar el máximo de las filas y Claro. que la suma de la fila, digamos, sea de los absolutos de la fila. Máximo de I, de Claro, 1 hasta M. sumar cada elemento de la columna y escoger el máximo de la fila, algo así era. Ok, vamos a volver a verlo. A ver. Acá. Sí, entonces para nosotros es el máximo entre las filas de 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 las normas uno de las columnas. O sea, es el máximo de las normas uno de las filas. ¿Sí? Ajá. Es básicamente eso. Entonces, tu objetivo la 1 hasta n de 1 menor o igual a i menor o igual a m del módulo de los a y j. Ajá. Bueno, entonces, bien. Entonces esto es, como dijimos, es el máximo de los módulos de las normas uno de las filas. Y de acá lo que tenemos es, esto es el máximo de las normas 2 de A por X. Estoy pensando si teníamos alguna igualdad extra con la norma 2 de A. Por ejemplo, vieron que la norma 2 de A traspuesta es lo mismo que la norma 2 de A. Sí, sí sabía. ¿Sí? Ok. Em, entonces. Ok, entonces si esto es la norma uno, esto básicamente sería el máximo de uno menor o Ahora, igual la a... norma 1 Y, en vectores, dice vos, eh, no, me de las pasó. matrices. Pero la norma 1 no es la suma de las filas tomando el máximo de las columnas. ¿Cómo? O sea, la norma 1 no es al revés. O sea, en vez de tomar el máximo de las filas, tomas el máximo de las columnas. Claro, pero ahí lo que está haciendo Luis es la norma infinita Ah, de matriz, uno lo puede escribir como, Es el máximo de las normas uno de las filas. ajá, ajá, ajá. ¿Sí? Creo que sí entiendo. Sería como que lo tomas al A como el vector largo, puede ser como, Ujú. Sí, o sea, básicamente acá lo que hay como- que pensar es que A es este bicho. A1. Siempre me olvido si usan supraíndice para columnas o filas. Perdón. sí, ahora entiendo. ¿Sí? Entonces, entonces nos sirve a nosotros mucho ver la A así. Pero además, una cosa que sabemos, creo que sabemos, es que es lo mismo que es esto, es lo mismo que esto.
Sí. ¿Me siguen ahí? Sí, porque una parte con el A tenés un cierto Yo sí. autovalor y cuando haces A traspuesta por A tiene los mismos autovalores que A por A Ujú. traspuesta, ¿no? Cuando la matriz M por N, Ah, en este caso, cuando la matriz M por N, lo que sí sabemos es que el más grande sí existe en los dos. y es Eh, igual, ¿no? sí, Ah, bien. sí, sí, eso es verdad. Em, entonces, ahora yo me perdí un poco, porque siempre me olvido, como está usando la norma 1. Como estamos usando la norma 1, hay que tener en cuenta eso. Así que, si estamos usando la norma 1, bien. Ahí puedes hacer aparecer la norma 2x. ¿En cuál? ¿Acá? Claro, o sea, suponiendo que la norma de x es 1. Eh, claro. Eh, pero lo que habría que hacer es pensar un poco en... Claro, ¿teníamos alguna equivalencia con la norma 1 y la norma 2? Profe, ¿no Dígame. podríamos decir de que la norma infinito de un A es igual a la norma 1 de A traspuesta? Sí, Eso es. Ah, bien, eso eso es. es verdad. Sí, sí. La norma infinito de A es igual a la norma 1 de A traspuesta. Eso es verdad. Eso creo que lo vieron en el teórico también. O sale de las definiciones. ¿Sí? Sí, o sea, sale de la proposición, podés como Ujú. hacerlas de otra forma. Las columnas las tratás como filas, pero justo tratás como la traspuesta ahí. Ujú. No, estoy pensando si eso salía, pues debería salir más o menos directo si pensamos en... Ah, bien. Entonces, pensando en esto, de A por I, ¿cómo conseguimos las filas de A? Si las multiplicamos, las tendríamos que premultiplicar por algún vector, ¿no? Claro, ahí con un cierto E de K, por ejemplo, Ujú, que justo dé para eso. ujú. Entonces, Entonces, quizá lo que podemos pensar entonces es en esta equivalencia que habías dicho vos, Andrés, ¿no? Que la norma infinito de A es lo mismo que la norma 1 de A traspuesta. Entonces, ahora, ¿cómo conseguimos una fila de A? Es básicamente multiplicar A traspuesta por algún E sub I. claro. Y justo tenemos de la norma traspuesta 2 Ujú. es igual a la Sí. otra. Cualquier fila de A es A traspuesta por un E sub K. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos haciendo el máximo de, para los E sub I, de A traspuesta por E sub I 1. ¿Sí? Eso es lo mismo que la norma infinito de A. Bien. Entonces, esto... mm, bien. Entonces, ahora que teníamos acá, ¿había alguna equivalencia con la norma 1 y la norma Eso 2? es de la forma una traspuesta por X, que es menor o igual que el máximo
Esto es menor o igual Eh, que el máximo de eh, la traspuesta por X. sí, con ¿Así? X módulo igual a 1. Ujú. Ah, pero me falta un norma 2. Sí, en realidad lo que tenemos es que creo que teníamos en el ejercicio 2 que esto es menor o igual que el máximo de raíz de n, eh, Y ese es un raíz vector, así que de n por la norma de la traspuesta por x2. ahí está. ¿Sí? Ah, ahí está. Eso por el ejercicio 2. Y bueno, esto es raíz de n por la norma 2 de a o la norma de a traspuesta, ¿no? Pero bueno, sí, ya está. ¿Sí? Ahí pasa dividiendo los raíz de n y bueno, ya Ujú. quedó. ¿Estamos bien? Ahí. Sí, va, yo por lo menos sí. Ujú. Y la otra sale muy similar, probablemente. Claro, eso no. Sí, eso no me hubiera imaginado el tema de traspuesta hasta ahora, así que sí, Ujú. saldría similar. Sí, acá estamos jugando un poco con qué significa hacer cada una de estas. Mm. O sea, tenemos una equivalencia muy buena entre la norma infinito y la norma uno. Y lo que sí les puedo decir es que para el C, básicamente es todo lo mismo, nada más que con A traspuesta en vez de A. ¿Sí? Mm, O sea, van a llegar a lo mismo. perfecto. Así que les dejo que hagan la última desigualdad del B, porque creo que sabiendo esto ya les va a alcanzar. Em, Sí, ahí lo intento. Bien, sí, tranqui. Eh, ¿Qué tenemos que hablar ahora? Vamos a hablar un poco. El 11 les ha salido, creo que dentro de todo el 11 es más o menos amigable. Eh, Eh, no sí, sé si hay es. alguna cosa particular para pensar del 11, Sí, sí. Ah, Yo, pero bueno, la norma, por lo menos el C, como usan norma 2, sale directo también. yo al principio pensaba que era ver si son Ujú. verdaderas o falsas y todo me salía bien y dije, pues algo estaría haciendo mal. Ujú. No, sí, son todas verdaderas por suerte. Pero no. Eh, entonces pasamos al el 12. ¿Alguien se perdió con eso? ¿Alguien quiere que lo revisemos? eh, yo la única duda, o sea, la única duda que tenía es la diferenciar entre, o sea, el residuo Ujú, y, porque yo lo único que calculé es la norma de cada uno. No sé ujú. si había que minimizar, ¿no? Que no. No, no, residuo es la norma O sea, de, la norma de, de cada uno. digamos, o sea, ¿cómo calcular el residuo? ¿Cuál es la definición del residuo? Por eso pregunto. Porque, bueno, lo que veo en la teoría de la norma Ujú. O sea, el del. residuo uno de el X sombrero este sería lo mismo que la norma uno de A por X menos B, ¿no? A por X sombrerito menos B. Claro. Ujú, Bueno, eso hice. ujú, Porque después veía que tenía la norma de A por X menos ujú. B sobre la norma de B. Mm. Eso Que es, ah, no me acuerdo cómo era. ese es el ¿Cómo? residuo, el relativo, ¿no? El error Ajá, relativo. claro, Ujú, relativo. Que no ujú. sabía si ese también había que calcular. No, eh, o sea, el relativo igual es grande, ¿no? Porque la norma 2 del bicho ese es muy grande, ¿no? Cualquier norma de... Claro, igual le da un valor pequeño y bueno, se supone que la matriz está mal condicionada.
Ujú, ujú. Eh, bueno, le pegamos entonces un vistazo al 12 y creo que está bueno verlo. Capaz directamente lo podemos hacer con Python. Entonces, bueno, tenemos NumPy. Vamos a traer Matplotlib. Ups. Em, bien, entonces, ¿cómo es la matriz? ¿Quién me dicta? 2 por 2 ahí te dicto. La matriz A, Sí. 1999, y la otra fila sería 999 y 998. Sorry. Oh. Ahí, y el B era B 1900 99. y 1998. ¿Así? Sí, no, 97. Ok, ok. Entonces, ¿cuál es la solución de este sistema lineal? O sea, ¿cuál es Ahí, la solución verdadera del sistema lineal? A por X Ahí, igual a B. bueno, en este caso, Es el esta 1 a mat- 1, sí, el ¿no? 1 O 1. sea, 1 por 1000 más 1 por 999 nos da 1999. Y 1 por 999 más 1 por 998 nos da 1997. Eh, entonces, y la solución que les está proponiendo acá es como muy grande, ¿no? El X hat, el X sombrerito es la siguiente. Es 20.97 y menos 18.99. Estamos súper lejos del 1, ¿no? O sea, pero si hacemos la norma, la norma 1 de A por X hat menos B, nos da pequeñito, ¿sí? La norma 2 también, y la norma inf, eh, ah, ¿cómo era esto? Acá está. La norma infinito también nos da muy chiquita, ¿sí? Y más si la dividimos si hacemos la relativa, ¿no? Pero si hacemos la norma 1 de esto, o sea, esto menos la solución, ¿no? Nuestra solución es esta, es gigante. ¿Eh? Y eso, bueno, en cualquiera de las normas. En algunas más que en otras, pero como sabemos son todas equivalentes, entonces medio que da igual en el cual la hagamos. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Alguien tiene alguna, eh, ¿cómo es? ¿Tiene alguna intuición de por qué puede ocurrir esto? Yo porque ya habíamos hablado como Sí. el lunes. Pero, pero hay una buena forma, digamos, de ver como todo esto. Y es como primero hacer como una circunferencia de un cierto radio, radio 1 en este caso. Vamos a hacer. Y ver, digamos, cómo es afectado la matriz esa de transformación sobre esa circunferencia. Entonces, hagamos los X, ¿sí? Los X es hacer el coseno de R y los Y es igual a hacer el seno de R.
Entonces, si nosotros dibujamos esto así nomás, el plot de X con Y nos da una circunferencia muy bonita, que es la que siempre tenemos. Sorry, tengo que hacer Sí, para que quede más. Sorry. Tengo que hacer todo en orden. Y esto, al tener los coeficientes de la misma escala, los ejes en la misma escala, nos da esta circunferencia muy bonita. Pero entonces, ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero transformar esa circunferencia a partir de esta matriz? Entonces, básicamente lo que tenemos eh, es que quiero agarrar no sé, mis zetas, puedo ver como A por los X abajo de los Ys. Entonces, puedo hacer esto. Y ahora dibujar de vuelta la primera fila de Z contra la segunda fila de Z. Entonces, bueno, lo primero que quería hacer es dibujar esto y también ahora voy a dibujar la primera fila de Z contra la segunda fila de Z. ¿Y ahora qué pasa? esa línea que vemos. ¿Dónde está? O sea, esto me transformó la circunferencia en algo que parece una línea, ¿no? Pero si tenemos la capacidad acá de hacer zoom, fíjense que estamos en el 0, estamos centrados en el 0, 0, ¿no? Entonces por acá debería estar nuestra circunferencia original. Y mírenla. O sea, está acá, esta es la circunferencia original, y esta es la transformación de la circunferencia. Y parece una línea, ¿no? Pero si seguimos haciendo zoom... no quiere hacer zoom. ¿Por qué me está haciendo zoom por el otro lado? Se va alejando. Sí, me está haciendo zoom por el otro lado. Vamos por acá entonces. Sigo haciendo zoom, y no llego todavía. Recién acá veo que están separados, o sea, no es una línea, ¿no? Pero es una elipse que es muy finita. Una elipse ¿Sí? bien estirada. Exacto. Entonces, si yo elijo, es muy excéntrica. ¿Excéntrica está bien dicho? Bueno, no importa. Eh, eh, excéntrica suena, pero bien. Entonces, básicamente, si yo me fuera por esta dirección, ¿sí? La que es perpendicular a lo que parece la línea, entonces me alejo muy poco, ¿sí? Como que agrego muy poca, eh, mm, muy poca dirección, ¿sí? Y esto digamos que es esencial verlo, y creo que gráficamente nos sirve un montón verlo. Que entonces, si yo ahora me voy mucho por esta dirección, voy a evolucionar muy poco en el valor en el módulo de mi B. ¿Sí? Entonces, por esa razón, si lo pensamos rápido, el autovector este es el uno menos uno. ¿Sí? Oh, Dios, siempre me olvido. Hacer de vuelta. Eh, En todo no caso, si importa, no, siempre preparar algún. un script. Eh, pero bueno, entonces nosotros teníamos este x hat. Entonces x hat menos el once, ¿sí? Menos el 1, 1, que era nuestra solución original, es algo que está en esa dirección, ¿sí? Que está en la dirección menos 1, 1. ¿Sí? Entonces,
básicamente lo que quiere decir esto es que está muy mal condicionado en esa dirección. Si nosotros nos moviéramos en la otra, sí nos iríamos bastante lejos. Pero básicamente cualquier perturbación, incluso grande, en la dirección en la que, en la que tengo el autovalor más pequeño, cambia muy poco el resultado final. ¿Sí? Y eso nos va a pasar cada vez que tengamos alguna matriz mal condicionada. Por eso existen algunas técnicas que a veces se utilizan, sobre todo se ve más a veces en métodos iterativos, y cuando la matriz está mal condicionada, la premultiplican, por ejemplo, por una matriz diagonal, que puede ser las inversas de los autovalores o cosas así, para que la matriz sea muy linda. Entonces, encontramos la solución en esa matriz y sabemos que es solamente premultiplicar de vuelta por los autovalores o lo que sea la matriz diagonal que estaba precondicionando. ¿Sí? Entonces, esas matrices se llaman precondicionadores. Si no, Em, ahí tenés como, o sea, además, mal condicionado podría decirse también como sensible, digamos. es muy sensible a cambios. Es Bien. muy sensible a cambios pequeños. O muy poco sensible a veces a algunos otros cambios. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces tenemos el ejercicio 13, que en el 13 ahora nuestra matriz es la 375, 374, 752 y 750. Y bueno, nos pide que hagamos a la menos 1 de esa matriz. ¿Lo pudieron hacer eso? No, yo llegué hasta el 12. Eh, Vamos a hacer esto, ¿no? ahí por la matriz 1. Sí, medio, Ahí ya medio podemos eso. usar Python, ¿que no? ¿Mm? Ya nos conviene usar Python, digo. Podemos usar Python, pero en realidad sacar la inversa de una matriz 2x2 es más o menos sencillo, ¿no? Bueno, sí, pero Usando los cofactores. Una mnemotécnica, creo. Sí, había una regla mnemotécnica para sacarlos. Creo que invertir 6, no, B y B y, B y C y hacer algo más. Ujú, Y multiplicar por el dividido determinante. ujú. Pero bueno. Y entonces, ¿cuál es el número de condición de A? El número de condición infinito de A. Tenemos nuestra A inversa. ¿Cuál es la norma infinito? El máximo De la de fila, los de la suma. elementos, de la de la norma suma, 1 de las ajá. filas. ¿Sí? Entonces puedo agarrar. Entonces, la norma 1 más grande en estas dos filas es esta. Y la norma 1 más grande entre estas dos filas es esta. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros sería el número de condición infinito de A debería ser la norma de A1, dos puntos, ¿sí? Norma 1 por norma 1 de AINF 0, dos puntos. ¿Sí? Este debería ser nosotros. Pero también podemos hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Y estamos bastante cerca. ¿Sí? Ah, Tenemos un lineage.com. sí, en teoría es 6, es 7 y creo que sí es lo mismo, sí. Ah, sí, en algún lado le va a haber pifiado alguna cosa. Pero parece que estamos más o menos bien. Mm. Claro, era al revés, ¿no? O sea, era con... Eran los dos el uno. Los dos tenían que ser norma... Los dos la fila 1. Ahí está.
¿Sí? Igual, Entonces, nos da lo mismo. Ujú. a ver, ¿no sería con la norma infinito? En realidad no, es la norma 1 de las filas. Sí, ¿Eh? sí, no dije nada, no dije nada, sí. Ujú. Entonces con eso ya tenemos, digamos, el A hecho. Entonces ahora tenemos que encontrar B, teta, X y zeta, creo que era eso que se llamaba. Tales que A por X es igual a B. Y cuando yo perturbo, eh, y entonces yo le hago una perturbación, ¿sí? Le hago una perturbación al X y, y me da, bueno, el resultado de la perturbación por dB, que básicamente digamos, que sea muy pequeño, digamos, la perturbación de B, pero que la perturbación de X sea muy grande. Y básicamente de vuelta, estamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes. Entonces, si nosotros otra vez vamos y hacemos lo mismo que hacíamos antes, eh, entonces Z es esto y hacemos y nos traemos esto. De vuelta vamos a dibujar qué significa hacer todo esto. Entonces tenemos este Z y ahora deberíamos hacer plt.plot de X con Y de Z0 con Z1. Y vamos a hacer el axis igual y plt.show. De vuelta, tenemos una muy mala, o sea, tenemos una matriz muy mal condicionada. Entonces, otra vez, si nosotros elegimos un X que esté en la dirección esta, ¿sí? En la de nuestra mayor amplitud, entonces si yo me muevo muy poquito por ahí, A por X va a ser muy grande. ¿Sí? Y si yo me muevo, y si yo me muevo mucho por acá, por esta dirección, A por X va a ser muy pequeño la diferencia. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que pensar cuando tenemos estos ejercicios así 2 por 2 es, agarramos los autovalores y los autovectores, ¿sí? Porque en realidad es eso. Entonces, si vamos por el autovector con el autovalor más pequeño, si nosotros nos alejamos mucho, vamos a avanzar muy poco al multiplicarla por A. Y si vamos por el autovector relacionado con el autovalor más grande, si nos movemos muy poquito en esa dirección, nos vamos a ir muy lejos cuando lo multiplicamos por A. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahí es hacer eso, hacer ese procedimiento. Y con eso tendríamos el ejercicio B y el C. A ver los autovectores y hacer una Exacto. pequeña perturbación. Ujú. Y una cosa que podemos hacer es, bueno, vamos a sacar los autovalores y los autovectores de A en Python, ¿sí? Se fijan, son los siguientes, ¿no? Hay una gran diferencia entre los autovalores, entre los dos autovalores, ¿no? Uno es por 10 a la menos 3, algo por 10 a la menos 3 y otro es algo por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces las diferencias de magnitudes entre ambos son muy grandes, que es justamente lo que nos está diciendo la forma que tiene esa elipse. Y acá tiene los autovectores. Siempre me olvido, a ver, eso vamos a hacerlo. Bien, entonces la primer columna es el autovector relacionado con el primer autovalor y la segunda columna
es el autovector relacionado con el segundo autovalor. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. El resto de gente, se me fueron todos. Somos muy poquitos hoy. Eh, O sea, bien, nosotros somos los de aplicada que quedamos. más o menos. Bien. Si más o menos con eso les queda el 13, el 14 lo intentaron hacer. Acá este El, sí ca- lo... Ujú, el sí, 14 tenía la pregunta, digamos, de cómo ir viendo el K2. Pero el caos. Bien, no, pero bueno, eso ya básicamente lo pudimos hacer, así que incluso lo podemos hacer a mano, ¿no? No es una no es una mala práctica intentar hacerlo a mano. No teníamos ningún código de práctico 3. Cierto que este práctico es medio para algunos aburrido, pero bueno. Este sería práctico 3, ejercicio 14.py. Entonces lo que podríamos quizás hacer es una función que dada una matriz cualquiera nos consiga el determinante, por lo menos una matriz cualquiera que es 2 por 2 nos consiga el determinante ¿cómo es? Y el mayor, ¿cómo es? El número de condición. Entonces, podemos definir plotear matriz que recibe una matriz A. Entonces vamos a importar NumPy como NP. Eh, Vamos a importar matplotlib.pyplot como PLT. Entonces, una vez que recibimos nuestra matriz A, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que sacar el determinante, ¿no? Entonces, para nosotros el determinante lo podemos hacer como A00 por A11 menos A10 por A01. ¿Sí? O sea, acá nos podemos poner la famosa guarda de si la shape de A es distinto de 2,2, turn none. Nos vamos. No es 2 por 2. No. Eh, Bien, entonces eso es el determinante. ¿Y el número de condición de una matriz 2 por 2 lo podemos pensar un poco? Por lo menos para estas matrices. ¿Cuál es el número de condición de esta matriz de acá? el número de condición ahí, considerando la definición, sería el módulo, digamos, de A en norma 2, la norma 2 de A, Ujú, y la norma 2 de A a la menos 1. claro, vemos el 14. Entonces tenemos una A epsilon que es 1. 1 menos epsilon, 0, 1. Entonces, ¿cuál sería a la menos 1 epsilon? A la menos 1 epsilon debería ser muy probablemente algo con 1, 0, 1 acá. ¿Sí? A ver. Sí. Y
tal que esto por esto me dé 0, ¿no? Y esto va a ser menos 1 sobre 1 menos epsilon, ¿no? ¿Sí? O sea, por a la menos 1 sería esto por esto 1, esto por esto me da menos 1, más 1, 0. Esto me da 0 y esto por esto me da 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá, gente? Sí, Ok. Mm, bien. Me parece que vamos a tener que hacer uno para cada uno. Bueno, pero sí, vamos a hacerlo directamente. Pero creo que igual está bueno pensarlo un poco qué significa hacer esto. Sí, porque además una cosa que les está diciendo es qué pasa cuando el epsilon tiende a 0, ¿no? Cuando el epsilon tiende a 0, esto Profe, el es... determinante de Sí. A es 1, ¿no? Acá en este caso sí. El determinante de Y esta epsilon es 1. ahí vi en el tema ese de la inversa, y creo que debería ser no uno dividido uno menos epsilon, sino 0 en la esquina y el otro, ¿Mm? y epsilon menos uno en la esquina de abajo. Sí, en realidad creo que esto te da lo mismo. Pero... eh, probablemente si multiplicas por 1 más epsilon a ambos lados te da lo mismo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿esto no da igual? O sea, sabemos que tiene que ser la inversa de una matriz triangular superior es triangular Claro, superior, ¿no? O multiplica ahí la primera fila con la segunda columna. sea, esto Perdón. tengo que hacer... Ah, qué brudo. Está bien. Tenés razón. Es, es epsilon menos 1. Sí. O sea, en la esquina de abajo, me parece. Sí, sí. Eh, para. Yo tengo que hacer esto por esto. Y es 1 menos epsilon y esto es epsilon menos 1, sí. ¿Sí? Ujú. Bien. Entonces, como que el número de condición parece que no cambia mucho, ¿no? Entonces vamos a terminar de dibujarlo, de dibujar esto. Y agarremos el número de condiciones np punto con np.linalg.con de A. Pero en realidad ahora lo que tenemos que hacer es hacer un for acá, ¿no? Eh, una cosa que podemos intentar hacer es eh, cómo fabricamos nosotros un epsilon que tiende a 0. Acá me parece que vamos a tener que hacer una función que no dependa de nada directamente, ¿no? Porque creo que nos conviene directamente armarla. Entonces, nuestra matriz A va a ser un array y ahora tenemos que hacer un for, no sé, hagamos un, no sé, i en un rango muy grande, ¿sí? En un rango, no sé, del estilo 100, ponele, y nuestro epsilon lo vamos a definir como 1 sobre i al cuadrado, ¿sí? Para que quede algo más o menos grande. Entonces, la matriz que nosotros queremos crear es 1, 1 menos epsilon y en la segunda fila 0, 1.
Sí, el determinante es eso, el número de condiciones es eso, y entonces ahora vamos a juntar nuestros determinantes. Con estos es una lista vacía. Nuestras condiciones van a ser, nuestro número de condiciones va a ser una lista vacía y hacemos determinantes.append de determinante y condiciones.append de con. Y lo que hacemos al final de todo esto es plt.plot determinantes y plt.plot condiciones y plt.show. Entonces deberíamos poder correr esto y nos debería tirar. Sorry, lo corrí dos veces. Qué boludo. Al final de todo esto tengo que llamar a la función, ¿no? División por 0. Debería ser 2 a la i mejor. Vamos a hacer 2 a la menos i. Mm. A ver, ¿sí? Entonces, sorry. Deberíamos ponerle unas leyendas, ¿no? Determinantes, números de condición. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El determinante nuestro va siempre dándonos 1 y el número de condición al final va tendiendo a este número, a 2.6, algo que probablemente sea E, ¿no? Un teorema a probar que el límite El tiende a... 2.61 algo es E. O sea, el determinante de esto tiende a E. Es algo un poquito extraño de pensar, pero ocurre eso. Perdón, el número de condición, perdón. No me quedó muy claro cómo calculamos el número de condición, o sea, El número de hacemos condición lo con hicimos la... a mano. Perdón, esto por las dudas puedo poner el 2 acá, pero No, no, debería yo te ser. hablo así, veía que en los ejercicios prácticos eh, no, no siempre usa la norma de A por la norma de la inversa. em, en realidad es eso, ¿no? O sea, es la norma de A por la norma de la inversa. Em, Ujú. lo que sí ocurre es que no siempre vamos a poder calcularlo a mano eso. Sí, Claro, ahora ser 2 por 2 no es fácil. eh, sí, puede ser. No sé cuál sería la fórmula cerrada de eso. Porque aún así tiene que sacar la norma 2 de una matriz. Que en realidad es sacar el máximo autovalor, ¿no? Así que yo creo que podemos usar esto tranquilamente. Creo que, o sea, lleva bastante cuenta hacer lo otro. Em, bien, entonces tenemos esto y ¿qué nos falta? Nos falta el B.
¿Y esa qué piensan que puede darnos? Entonces este es el A y el B va a ser algo muy parecido. El B va a ser algo muy parecido, pero lo que necesitamos tener acá es 1 sobre epsilon. Cero y 0 epsilon. ¿Eh? Va a ser el producto de matriz B. Y corremos eso. Antes de verlo, antes de ver qué pasa con esto, pensemos un poquito qué significa esto, ¿no? O sea, nosotros ahora vamos a tener una A de epsilon que va a ser 1 sobre epsilon, 0, 0, epsilon. Entonces, ¿cuál es la inversa de esto? O sea, la inversa de esta es más o menos sencilla, ¿no? Es epsilon 0, 0, 1 sobre epsilon. Ajá. ¿Sí? Y ahora esto es una matriz diagonal, o sea que la norma 2 va a ser mucho más fácil de sacar ahora, ¿sí? O sea, el número de condición sub 2 de A de epsilon, esto es la norma 2 de A epsilon por la norma 2 de A epsilon menos 1. Y esto, recordemos ahora que el epsilon tiende a 0, ¿no? Entonces, el que va a ser más grande, el que va a tender a ser más grande es 1 sobre epsilon, ¿sí? Entonces esto en realidad va a ser 1 sobre epsilon al cuadrado. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me creen? ¿Cómo? Nosotros Digamos. ahora tenemos matrices diagonales, ¿sí? Entonces, para una matriz Ah, ahí está. diagonal, Sí, la norma 2 es el máximo de los valores absolutos de los elementos de la diagonal, sí. ¿sí? Entonces, cuando epsilon tiende a 0, 1 sobre epsilon es el que va a ganar para ambos. Entonces, el producto de ambos es 1 sobre epsilon cuadrado. Entonces, ese es el número de condición de nuestra matriz, que parece más o menos amigable, pero no lo es, ¿no? Porque si se ponen a pensar esto, es como es de vuelta. Tenemos transformar una elipse y la estamos ensanchando mucho por un lado y la estamos achicando un montón por el otro. Entonces, de vuelta, esto está súper mal condicionado y a medida que ese epsilon vaya creciendo, se nos va a la mierda el número de condición. Pero aún así, el determinante es uno. ¿Sí? O sea, es una cosa que parece muy buena al principio, pero entonces, si nosotros graficamos eso ahora, básicamente lo que vamos a ver es lo que estábamos pensando, ¿no? Que a medida que nosotros vamos haciendo crecer, vamos haciendo tender nuestro epsilon a 0, se nos va a mantener igual el determinante. Acá ahora probablemente va a haber algún error numérico si usamos nuestra rutina simple de determinante, pero acá se nos está yendo súper lejos. Entonces quizá lo que podemos terminar de ver para hacer esto es, podemos usar el semilog-i, como habíamos visto la otra vez, y correr eso. ¿Sí? Entonces, se nos mantiene constante el determinante, pero el número de condición va creciendo exponencialmente. ¿Sí? Entonces, digamos que en relación a los ejercicios anteriores de norma, estos parecen más amigables, o sea, hay que programar, pero está bueno tener esta idea
gráfica, ¿sí? De que cuando estamos trabajando con matrices mal condicionadas nos van a pasar esas cosas. Vamos a transformar nuestra bola unidad en cualquiera sea sus versiones del R a la N, la vamos a convertir en una elipse que va a estar como muy apretada, va a ser, como dijo Bautista, va a ser muy excéntrica. Eh, entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con matrices de ese estilo. ¿Sí? Esto después lo subo. ¿Mm? Profe, Sí. ¿ahí hizo que los ejes sean diferentes? Que sean como de log. Sí, Porque, con este semilog i lo que haces es que los ejes i sean logarítmicos. Entonces lo que hacemos es que esas cosas que parecen una exponencial ahora se hacen lineales. ¿Sí? Claro, son buenas herramientas eso a veces, tener esos tipos de gráficos. También para cosas que se van haciendo muy pequeñas, también está bueno. Em, bien. Ok, eso sería Po- todo con el práctico 3. No sé, Claudio. Sí. Podría poner un ratito el código completo porque algo he hecho mal. Ah, ahí. Me salta un error y no sé qué. Ah, eh, ya arriba has puesto plotear matriz B. sí, siempre que queremos crear una función, le tenemos que poner por lo menos los paréntesis para correrla. O sea, podríamos haber hecho un script, ¿no? Correr el script nomás. Pero no viene mal hacer eso. Entonces, ¿qué tienes en el return? Eh, el return, no hay ningún return. ¿Sí? Lo único que estamos pidiendo es No- generar los Lo determinantes, único, los números de ajá, condición lo y único plotear. que he hecho es plotear. Ajá, bien, bien, bien. Ujú. Sí, sí. No, antes había puesto el return pensando en que primero te doy la matriz y después graficás, eh, pero da igual. Digamos. O sea, lo que podríamos armar quizás una función que, dada una matriz 2 por 2 te devuelvo el determinante y el número de condición, y después haces un for de llamar esa función varias veces y vas juntando todos los resultados. Pero eso es más ingenieril que otra cosa, ¿sí? profe, Ujú. en el Spider sabe cómo, si hay alguna opción de maximizar en los ploteos para ver detalles o es muy fijo. No, es que no sé qué backend usa de gráficos el Spider. Mm. Eso ya depende solamente del backend que estés usando. Pero eso se puede ver yo entro acá y hago matplotlib.backend, creo que era. No. Eh, esto sí lo voy a tener que buscar. Check graphics backend de matplotlib. Ah, what? ¿Dónde está esto? Eh, es matplotlib.pyplot. No. eh, ¿Dónde está?
se me perdió cómo era para ver eso. Cuatrimestre pasado lo hicimos. ¿Dónde está? Ah, algo con settings era probablemente. Backend. Backends.backend. Ahí está. Ahí haces matplotlib.backends.backend, te da el backend que tenés actualmente, que estás usando. Y bueno, el Qt5 AG me deja hacer el zoom, pero se puede setear. Y en realidad deberías poder tener en tools. En alguno de estos podés listar cuáles tenés. Pero una cosa así. Ok. No me acuerdo. Che. Pero una cosa que podés intentar hacer es matplotlib.set. No, ¿cómo era el change backend acá? Bueno, lo tenía por un lado, te lo busco después porque ya lo he hecho un par de veces, pero de hecho teníamos el cuatrimestre pasado había gente que tenía un problema en Windows que directamente ni se les mostraba el gráfico y era porque teníamos que cambiar el backend del gráfico. Así que eso, ¿Un no me Spider? explico cómo solucionarlo. En realidad no tiene nada que ver con Spider, ¿no? Sino que es con tu instalación de Python. Mm. Eh, que, que dependiendo del sistema operativo, lo que sea que esté usando y las herramientas que haya disponibles gráficamente en el escritorio, te elige un backend de graficación. Incluso a veces hay que instalarlo y esas cosas, así que lleva un ratito. Pero sí se puede cambiar eso. Igualmente, si a mano vos no podés hacer el zoom, podés setear tus límites de graficación. Sí, Y entonces, como que el te vas único moviendo ahí. problema Pero creo bueno, que tendría que ejecutar de vuelta, digamos, sí, para hacer los límites. sí, sí, eso sí. Pero sí. Bien. Creo que con esto cerraríamos el práctico 3. No sé si tienen alguna pregunta extra de normas o de la vida con normas o lo que sea. Por mi parte no, porque... Ah, ahora pues una pregunta así, porque Ujú, ahí vi, digamos que eh, tenías una funcionalidad para hacer la condición, que eso implica calcular los módulos de las matrices. ujú. ¿Cómo hace Python ahí internamente? Porque es como ver el máximo de toda una circunferencia o algo por el estilo, ¿no? No, en realidad Hay otra forma. O- sí. Lo que podemos hacer es directamente ver un poco la documentación, ¿no? Pero básicamente lo que hace LinaCon es calcularlo y eh, tiene la forma de calcularlo para 7 matrices, Ujú. que son, bueno, las conocidas, digamos. Y probablemente lo que hace es usa, usa la multiplicación, usa la inversa, probablemente no use la inversa, pero por ejemplo para la norma, para el número de condición 2 sabemos que la norma de A es el máximo autovalor, entonces usa alguna rutina para calcular autovalores y
para la norma de la inversa es 1 sobre el autovalor más pequeño. Y lo que vamos a aprender ahora en las próximas clases es cómo calcular autovalores. Y hay dos métodos, hay un método que sirve mucho para calcular el autovalor más grande. Y a su vez nos permite también calcular el autovalor más pequeño. Entonces usa probablemente esos instrumentos. Pero básicamente esto lo debe hacer todo relacionado con la norma. Y si nos ponemos a pensar en la norma, una cosa que se puede hacer a veces es meterse al código fuente y, bueno, como verán es una cosa gigante, Sí. pero va pensando, o sea, si es digamos que la norma 1 es bastante sencilla de calcular, ¿no? Es de una matriz. Igual que las otras, como ya tiene la forma de calcular la norma de la mayoría de las matrices, de los tipos de norma, y nada, tendríamos que haber ido al de condición, ¿no? Más lindo ese me parece. Y dependiendo de la norma que vos le pidas, va a hacer diferentes cosas, probablemente. Como un arreglo. Si la norma es. Si le estás pidiendo el número de condición de la norma 2, hace la descomposición SVD, que es la nueva descomposición que vamos a conocer después de QR. ¿Qué más? Y si no. Y si no, calcula la inversa y le busca la norma que le pidas. ¿Sí? ¿Se entendió? Ujú. Claro, igualmente es número de condición de algunos números, ¿no? O sea, como que tenemos estas. Entonces está muy limitado a usar exactamente esas normas. ¿Sí? Sí. Y bueno, esto es como ver código fuente de, de NumPy y ver cómo trabaja. Lo cual está bueno, digamos. O sea, es algo que, por suerte, como fue software libre, podemos ver cómo la gente hace cosas que andan muy rápido y muy bien, ¿no? Sí, eso está ¿Es piola también. la librería o solo o todo Python? Todo lo que sea de Python Bien. está disponible para verlo. Creo que está construido sobre C, Python. Mm. Y, por ejemplo, NumPy lo que hace es llama a muchas funciones para calcular producto matriz vector, para calcular determinantes, y esto que vienen de otra librería que se llama BLAS, que esa librería original está hecha en Fortran, y tiene un wrapper AC, o sea, es muy famoso el wrapper AC, y entonces lo que hace NumPy es llamar a esa librería cada vez que quiere hacer algún cálculo. Y son cosas que, bueno, tienen años y años de trabajo encima para tratar de hacer, de, de combinar, no sé, de ordenar las cuentas, de tratar de hacerla en pequeños bloques para que los bloques entren en la caché del procesador, entonces hacer menos cambios en la memoria a bajo nivel del procesador para que ande muy rápido la multiplicación, o sea, tiene muchas cosas muy, muy interesantes arriba, pero o sea, es súper ingenieril hacer andar rápido esto. Está muy bueno. A mí me gusta mucho. Eh, Así que, no sé, dejamos un mini, no sé, podemos hacer un mini repaso de lo que va a ser el Práctico 4, como para que Ujú. lo vayamos teniendo en cuenta. Sí, somos pocos. Así que Sí, somos muy no, poquitos, así que, no da a arrancar ahora, creo. o Hay sea, ¿se que esperar. acuerda? Sí, sí, vamos a hablar un poco de lo que es esto. Digamos, vamos a hacer rotaciones de Given, reflexiones de Householder. El, el primero es aplicarlo, o sea, que hagan las cuentas a mano. El segundo es
hacer esto para cualquier... encontrar la reflexión de Householder que transforma Ahí X en Y. Ahí Agustín mi había dicho algo. consulta. Ajá. Sí, gracias. Efectivo 3. ¿No entendiste el contraejemplo? Ah, eso, buenísimo. Gracias, Agustín. A ver, ahí lo traigo ahí traigo el Jamboard. Creo que está acá. Sí, como quedó ahí medio en la nada. eh, básicamente, lo que, claro, como que esto lo hablé mucho el lunes. No escribí demasiado. Pero lo que hay que pensar, digamos, es cuando nosotros estamos trabajando con esta norma especial, con esta distancia, ¿sí? Que la distancia es, eh, al ser esta la distancia, básicamente es como hablar de cuál es qué tan lejos está el X de un cuadrante, del último cuadrante, en teoría, o sea, del cuadrante que es todo negativo. No sé si eso lo alcanzaste a pensar así. Eh, bien. Entonces, claro, si nosotros pensamos en eso y tenemos un vectorcito acá, un vectorcito acá, cualquiera, siempre es la distancia a este bicho que está acá. Entonces, como es la norma 2, es la distancia euclídea, que es la que nosotros conocemos. Pero nosotros aprendimos que mientras nuestra matriz tenga rango completo, P por X siempre nos induce una norma matricial. ¿Sí? ¿Hasta ahí te acordás de eso? Creo que lo habíamos visto en uno de los ejercicios. Entonces, si nosotros hacemos eso, digamos que el truco para transformar esto en algo que no sea una norma es ver cómo agarrás alguno de estos vectores y lo metes acá. ¿Sí? Y normalmente eso es rotar cosas o moverlas de un lugar al otro. Entonces, básicamente, la matriz que se propone es esta. Es de rango completo, ¿sí? Pues, o sea, tiene determinante 10. Entonces, al ser de rango completo, em, induce una norma. Entonces, ahora lo que teníamos que ver es que no se cumplía la desigualdad triangular. Entonces, básicamente, proponemos estos dos vectores, el 1, 1, 1 y el 1 menos 1 menos 1, y la suma de estos dos nos da el 2, 0, 0. ¿Sí? Em, Y de vuelta, como es una norma matricial, podemos usar cualquier Profe, norma, ¿no? ahí no sé si Soy estaba un mostrando pelotudo, estoy algo. mostrando la otra pantalla. Perdón. Eh, ay, yo estaba moviendo todo. Eh, acá estaba el dibujito que yo había hecho del del cuadrante izquierdo, abajo. Eh, perfecto. Bien. Entonces, si yo propongo estos dos, la suma de estos me da ese vector que es lindo, pero lo que hay que recordar es que sí o sí, lo primero que hacemos es tomar el máximo entre x y 0 o entre y y 0 cada vez que calculamos la norma esta, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurre con este y es que estos se transforman en 0, ¿no? Cuando hacemos el máximo. ¿Sí? Y ahí está el truco. Entonces, si vos haces eso, te queda lo que vos necesitabas. ¿No? Porque ahora agarrás la distancia de x más y, es la norma 2 de este vector, que es 20, y como se te transforma acá, claro, yo acá tenía que la distancia de y es p por el 1, 0, 0, porque primero hay que hacer el máximo ese y después le aplicas la norma, ¿sí? Y después con eso ya te queda. Ah, sí, sí, quedó medio raro ahí, pero
tiene sentido. Es una buena pregunta. Así que con eso ya sale el contraejemplo. ¿Y el resto de gente cómo viene con el práctico 3? Yo sigo ahí peleando con el 9, pero voy a intentar sacarlo antes. Con el 9. ¿Cuál es el 9? Y así lo hemos hecho, o sea, una desigualdad. Estaba intentando hacer la otra desigualdad. Ah, sí, ahí de vuelta probablemente va a haber que jugar con la traspuesta y darte cuenta que eh, si usás la A, si usás A traspuesta, en realidad lo que tenés es M, y si usás A, tenés N cuando multiplicas por un X, ¿no? Al ser M por N. Eh, resto de gente, Matías, vos vas por el 10. Bien. Azul, ¿pudiste avanzar con los últimos ejercicios que me habías preguntado? El de programación. Buenísimo. Entonces, terminamos de repasar más o menos qué vamos a ver acá. Eh, básicamente el uno y el 2 es trabajar un poquito con las cuentas que vieron en Givens y Householder. En el 3 hay que implementar las tres formas de conseguir una descomposición QR de una matriz. En el 4 intentamos hacer la norma 2 de la matriz de Van der Monde. Em, para el 5 tenemos que hacer givens con permutación de columnas, ¿sí? Eso, el pseudocódigo de eso lo vieron, ¿se acuerdan? De permutación. Creo que sí lo habíamos visto. O sea, de Ok. Householder sí, pero. Sí, si vieron el de Householder, Sí, el Given, de sí. givens es. Que utiliza la rotación y a partir de eso podemos usarlo para. Ujú. Em, ahí tenemos que hacer una demostración con rango completo. Esta es interesante de hacer, el 6, después lo podemos ver. En el 7 tenemos que juntar cualquiera de los givens de las QR que hayan hecho. Igual no sé si con Sí. permutaciones. O sea, no sé si vimos el pseudocódigo de eso. Pero capaz que hicieron el de Householder con permutaciones. Sí, eso sí. Bueno, si hicieron el de Householder con permutaciones, digamos que el ejercicio es hacer lo mismo, pero para givens. Bien. ¿Sí? Eh, en realidad lo interesante ahí es cómo hacer la permutación. Y una vez que haces la permutación, es como trabajar con givens con la matriz sin permutar. ¿Sí? Dentro del for. Eh, después tenemos que resolver el sistema de cuadrados mínimos usando permutaciones con el QR givens. Después resolvemos el sistema lineal este, ¿sí? Parece más o menos amigable, pero vamos a ver cómo se ve afectada la solución de este sistema si usamos distintas normas. Ahora sí se va a notar un poco la diferencia entre ellas, creo. Sí. Eh, en el 9 tenemos que tratar de tenemos que armar un modelo para hacer eh, forecasting, se llama, que es pronosticar, tratar de predecir el futuro a partir de datos del pasado. Así que ahí vamos a descargar datos y vamos a trabajar un poco con ellos para armar un modelo simple, que en realidad es resolver un problema de cuadrados mínimos. Em, y el 10 es un problemita un poquito más real, digamos, que no sé si lo alcanzaron a ver algo en el teórico, creo que hablaron un poco en el teórico de este tipo de problemas, de que, bueno, tenemos dos cámaras y las dos cámaras sacan fotos bidimensionales, ¿no?
y cómo podemos recrear la posición tridimensional de una partícula conociendo las posiciones de las dos cámaras y las dos fotos y dónde están apuntando las dos fotos que sacaron. ¿Sí? Así que vamos a hacer un poquitito ahí de cuadrados mínimos para aproximar una posición. Y eso sería todo. O sea, va a haber que programar bastante esta vez. Así que capaz que a algunas personas les va a gustar más que a las personas que antes no les gustaba tanto programar. Así que tratamos de hacer cosas que le gusten a varios públicos. Eh, así que bien, traten de terminar el 3 Sí, para el viernes. Sí, el 4 no lo veo, o sea, estaba buscando en el Classroom, no sé si lo subiste. O está sí. en No está en el Classroom, perdón, está en el repositorio. Fíjense, Ajá, recuerden me siempre que acá en el olvido. repositorio tenemos todo, ¿no? O sea, todo lo que yo voy haciendo lo voy subiendo al repositorio. Incluso si entran a la, ¿cómo es? A la portada del repositorio, si, si bien no están las pizarras subidas, están todos los links de los Jamboards que hicimos. Así que deberían poder entrar. Creo que no puse el de la consulta, pero bueno, se lo dejé ahí en el Classroom. Claro, entonces traten de. O sea, ¿qué tiene de bueno GitHub? Digamos que siempre nos permite crear un README, que es una portada. Entonces yo ahí agrego todo. Yo agrego todas las clases de práctico que estoy haciendo. Agrego la clase con el video de YouTube, el link al práctico cuando sea necesario, y siempre que estamos trabajando acá, el Jamboard. Así que con eso, creo, a mí me gusta mucho más usar GitHub, me parece mucho más eh, simple, sobre todo para subir código. Porque si yo le voy haciendo cambios, los cambios lo ven enseguida ustedes también, una vez que yo los subo. Así que incluso ahí mismo tenemos los datos que vamos a usar. Ahora ya tenemos una nueva pestaña de datos, ¿sí? Así que traten de verlo. Incluso si en algún momento quieren aprender a usar Git. O sea, Git es una forma de hacer código en equipos que se usa un montón. O sea, todas las organizaciones de 2 personas o más que estén trabajando en código tienen que usar Git. Si no lo usan, lo tienen que usar, básicamente. Esto, digamos, es lo que reemplaza al pasarse código de una persona a la otra. Eh, Eso se soluciona mucho con Git, porque además tiene control de versiones. O sea, si ustedes van renovando ese código y agregándole cosas, también les permite ver cómo fue evolucionando ese código. Y además, si se encuentran con que hay un error en el nuevo código que hicieron, pueden revertir a códigos anteriores. ¿Sí? Y además, cuando están trabajando en una estructura un poco grande, permite realizar lo que se llama como brancheos, que es ramificar el código, para que una persona trabaje en su parte del código sin molestar a la otra persona. Entonces, 2 personas pueden estar trabajando en 2 porciones distintas del código en el mismo repositorio y después se va fusionando ese código a medida que la gente va trabajando y va dejando su código lindo, digamos, para meterlo como parte del código original. Eh, y otra cosa importante, si van a trabajar en la industria, está bueno tener un GitHub, porque normalmente es la forma en la que ustedes muestran el trabajo que hacen, o el trabajo que pueden hacer. ¿Sí? Entonces hay muchas formas de ustedes, por ejemplo, no sé, yo el otro día me gusta mucho el básquet, así que me puse a hacer, no sé, análisis de las estadísticas de la NBA y lo fui subiendo a notebooks de Python y lo dejo acá libre para que la gente pueda verlo y pueda ver las cosas que puedo hacer, poner una cosa de ese estilo. Así que le va a venir muy bien cuando luego quieran quizá pasarse a la industria y que alguien vea lo que pueden hacer. Pero bueno, todavía no es completamente necesario que usen Git, pero les voy haciendo conocer la herramienta. Probablemente la gente que hizo algo de computación ya la conoce, eh, pero la gente que hace matemática no lo ve mucho, pero le viene muy bien. Eh, Gente, es la 1:05. No sé si tienen alguna consulta extra. Si no, No, yo
Ya no, por ahora. Está bien, está bien. ¿Resto? Andrés, Matías, Azul, Agustina. No nos queda mucha gente. ¿Quién más queda? Ahí va. No, por mi parte Somos no. 5. Esa ayuda del ejercicio 9 fue. No me di cuenta el tema de la A traspuesta y T y A. Mm, Solamente con la relación de la norma 1 y la norma infinito. ujú, Del otro, ahora ya tengo. Ahora ya sé por dónde ir el 13 con el tema de los autos a vectores ujú. y el 14, bueno, ya Nos hay vemos, Azul. bastante. Bien, Y por mi parte perfecto. no hay dudas, digamos, del práctico. Bueno, entonces lo dejamos por acá. Nos vemos, Dale. Matías. Nos Nos vemos. vemos, Nos Claudio. vemos, Nos profe. vemos, Andrés. Chau, chau.